Te despiertas un día y descubres que eres la hija secreta de un multimillonario. Eso es exactamente lo que le sucedió a Amelia Hayes, una camarera de un pueblo pequeño que es lanzada al brillante y despiadado mundo de la élite de Nueva York. Un torbellino de drama y decisiones de alto riesgo, mientras Amelia lucha por descubrir quién es realmente. Pero ¿qué sucede cuando descubre el único secreto que podría cambiar todo? Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Amelia Hayes nunca pensó que su vida fuera extraordinaria. Había crecido entre hogares de acogida, trabajos de medio tiempo y una interminable incertidumbre. Para ella, familia era un concepto que solo existía para otras personas, como en esos programas de televisión donde las madres horneaban galletas y los padres entrenaban a equipos infantiles. Para ella, siempre había sido solo Amelia y el relicario de su madre, la única cosa que su madre le había dejado. El pequeño colgante plateado, en forma de un delicado corazón, era su único recuerdo de una mujer a la que apenas recordaba. Por eso, cuando el abogado entró al restaurante esa tarde, Amelia pensó que se había perdido. En Caldwell, Ohio, la gente usaba vaqueros para trabajar y llamaba a eso vestirse elegante. Este hombre llevaba un traje que parecía tener una coma en el precio. Sus zapatos brillaban como un espejo, y su postura era tan rígida que parecía prepararse para una entrevista en lugar de una conversación sobre café grasiento y papas fritas. Aclaró su garganta mientras ella terminaba de limpiar las últimas mesas del almuerzo. «¿Señorita Hayes?» Ella lo miró, todavía sosteniendo el trapo húmedo, esperando a medias que anunciara que había tomado un camino equivocado entre la realidad y la fantasía. «Sí, soy yo. Mi nombre es Edward Lawson», dijo, ajustándose la corbata, claramente fuera de su elemento en un entorno donde los menús se pegaban a la mesa. «Soy un abogado que representa al señor Daniel Hayes». Amelia parpadeó, sin entender del todo sus palabras. El nombre no le decía nada, y ya estaba esperando cualquier tipo de estafa que viniera a continuación. «De acuerdo. ¿Y?» El rostro de Edward se suavizó, casi con simpatía. «El señor Hayes cree que podría ser su padre». Su mente se quedó en blanco. Se limitó a mirarlo, sintiendo que el mundo se inclinaba ligeramente mientras procesaba lo que acababa de decir. «Disculpe». «Su padre», repitió con calma, como si simplemente le hubiera informado sobre el especial del día. «El señor Hayes acaba de descubrir su existencia recientemente. Para él también ha sido una revelación inesperada». Amelia sintió su pulso acelerarse, una mezcla de incredulidad, enojo y algo indescriptible. Una sensación que había evitado desde que... ¿Un padre? ¿Ahora? Durante años, se había entrenado para no pensar en sus padres. Si se imaginaba a la familia que no tenía, empezaría a sentir que había perdido algo, y la pérdida era un sentimiento que no podía permitirse. Pero ahora, este hombre, con sus zapatos demasiado brillantes y su rostro perfectamente ensayado, intentaba decirle que tenía un padre, y que ese padre se llamaba Daniel Hayes, y de repente le importaba encontrarla. «Mire», dijo ella, con la voz firme a pesar del torbellino interior. «Algunas personas han aparecido a lo largo de los años, diciendo que tenían respuestas sobre mi familia real. Todos resultaron ser mentirosos. Así que si esto es algún tipo de broma, podemos ahorrarnos el tiempo». Edward no pestañeó. «Entiendo su desconfianza, y sé que esto debe ser difícil de creer, pero el señor Hayes realmente desea conocerla. Me ha pedido que le extienda una invitación para que venga a Nueva York». ¿Nueva York? Apenas había salido de Caldwell, y ahora, alguien de un mundo que no podía imaginar la estaba invitando a Manhattan. «¿Por qué ahora?», preguntó, sus palabras agudas y desafiantes. «¿Por qué querría conocerme después de 25 años?» Edward suspiró, como si ya hubiera tenido esta conversación antes. A veces, las personas no se dan cuenta de lo que realmente importa hasta más tarde en la vida. El señor Hayes lamenta el tiempo perdido. Le gustaría tener la oportunidad de enmendarlo. Ella miró hacia abajo, sus dedos aferrándose al relicario que no había soltado desde que tenía 6 años. Siempre había sido su ancla, su único recordatorio de que venía de algún lugar, aunque no supiera de dónde. Y ahora, después de años de silencio, alguien afirmaba tener respuestas. «¿Y si no quiero ir?», preguntó, con un tono deliberadamente neutral. «Lo entiendo», respondió Edward, con un tono profesional pero no falto de amabilidad. «Pero puede que esta oportunidad le traiga más de lo que espera. El señor Hayes está dispuesto a cubrir todos sus gastos y proporcionar alojamiento para una breve estadía. Solo pide la oportunidad de conocer a su hija». La palabra «hija» quedó suspendida en el aire, resonando en su mente,
y no pudo evitar el destello de curiosidad que se filtró a través de sus defensas. Había pasado toda su vida construyendo muros alrededor de ese espacio vacío donde debería haber estado su familia, pero tal vez estaba cansada de lo desconocido. Tal vez, solo esta vez, podría arriesgarse a dejar entrar a alguien. De acuerdo, dijo con la voz apenas audible. 1 semana. Eso es todo lo que prometo. La expresión de alivio de Edward era evidente mientras asentía. Gracias, señorita Hayes. Haré todos los arreglos. Con eso, le entregó un elegante sobre y se marchó. El sonido de sus zapatos impecablemente pulidos, resonando contra el suelo desgastado del restaurante. El sobre se sentía extrañamente fuera de lugar en sus manos, demasiado pesado, demasiado lujoso, como algo que pertenecía a la vida de otra persona. Dentro había un boleto de avión, una reserva de hotel y una dirección en Manhattan, un ático que parecía sacado de una película. Amelia caminó a casa aturdida, sus pensamientos girando con preguntas que ni siquiera sabía cómo empezar a responder. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, sostuvo el relicario de su madre con fuerza en la mano, dejando que su peso frío la anclara. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, su voz apenas audible en la quietud de su pequeño apartamento. Pero lo sabía. En algún lugar, más allá del miedo y la incertidumbre, sintió un destello de esperanza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, este viaje le daría las respuestas que había estado buscando. La ciudad de Nueva York parecía otro mundo. Amelia observaba desde el asiento trasero de un elegante coche negro, mientras el conductor navegaba por las calles, apenas notando lo cerca que pasaba de los autobuses, bicicletas y taxis que zumbaban a su alrededor. Los edificios se alzaban tan alto que parecía que realmente tocaban el cielo, y la gente, toda moviéndose como si llegaran tarde a algo importante, le hacía sentir que había entrado en el set de una película. Había visto Nueva York en la televisión, claro, pero en la vida real era más grande, más ruidosa y abrumadora de una forma que hacía latir su corazón con fuerza. Tomó una respiración temblorosa, tratando de ignorar las mariposas en su estómago mientras sujetaba su bolso. Apenas 2 días atrás, estaba limpiando mesas en Caldwell, Ohio, y ahora estaba camino a encontrarse con un hombre que decía ser su padre, en una ciudad que parecía estar devorándola. No se había atrevido a contarle a nadie en casa. ¿Cómo podía explicar esto sin sonar como si hubiera perdido la cabeza? «Hemos llegado, señorita», anunció el conductor, deteniéndose frente a un edificio imponente hecho de acero y vidrio. Su elegante superficie reflejaba las luces de la ciudad, brillando contra el fondo del cielo de la tarde. Amelia salió del coche, agarrando con fuerza su bolso mientras miraba hacia el edificio. A medias esperaba encontrar una alfombra roja y una fila de paparazzi, pero la entrada parecía sorprendentemente normal. Solo un hombre con un traje impecablemente planchado, de pie junto a las puertas de vidrio, esperando. «¿Señorita Hayes?», preguntó el portero con una sonrisa educada, apartándose como si ella hubiera sido esperada todo el tiempo. «Por favor, sígame». Tragó saliva, su pulso acelerado mientras asentía y lo seguía hacia el vestíbulo. Todo era de mármol blanco y detalles dorados relucientes, pulido hasta un brillo que reflejaba como un espejo. Incluso el aire olía caro, como cuero y flores recién cortadas. Intentó parecer tranquila, pero cada paso le daba la sensación de que hacía demasiado ruido en el silencio. El portero la condujo hasta un ascensor con paredes revestidas en madera oscura y espejos que hacían que el pequeño espacio pareciera infinito. Cuando las puertas se cerraron, sintió un giro en el estómago mientras el ascensor ascendía más rápido de lo que jamás había experimentado en los viejos y chirriantes ascensores de Caldwell. Finalmente, las puertas se abrieron con un suave timbre, revelando un pasillo de ático alineado con obras de arte que probablemente costaban más que todo su apartamento. Amelia salió, medio esperando que el portero la guiara más lejos, pero él se quedó atrás mientras las puertas se cerraban. Estaba sola. Justo cuando se giró para revisar el número de la puerta, ésta se abrió, y allí estaba él. Daniel Hayes no era lo que esperaba. Era alto, con cabello entrecano, y una mirada que parecía evaluar todo con una sola mirada. Vestía un traje impecablemente hecho a medida, pero había algo en su expresión que no estaba tan pulido, un destello de vacilación, casi como si él también estuviera tan inseguro de este momento como ella. «Amelia», dijo, su voz suave y firme, aunque un poco más contenida de lo que esperaba. «Gracias por venir». Sintió su boca secarse, sus preguntas ensayadas desapareciendo en el momento en que lo vio. ¿Este era su padre? No tenía idea de qué decir, y por un momento, simplemente se miraron, ambos tratando de encontrar una manera de cerrar la brecha de 25 años. Hola», logró decir.
odiando lo pequeña que sonaba su voz. No era exactamente la primera impresión que quería causar. Él esbozó una pequeña sonrisa vacilante, gesticulando para que entrara. Por favor, siéntete cómoda. Amelia entró al ático, sus ojos ampliándose mientras observaba el espacio. Ventanas del suelo al techo revelaban una vista impresionante de la ciudad, extendiéndose en todas direcciones y brillando con luces. La habitación era moderna, impecable y completamente diferente a los acogedores apartamentos desgastados que había conocido. Sentía como si estuviera en un museo donde todo parecía estar esperando ser fotografiado. Daniel pareció notar su vacilación. ¿Te gustaría algo de beber? ¿Café? ¿Té? ¿Agua? Agua está bien, gracias, dijo, tomando asiento en uno de los sofás de cuero blanco. Intentó no hundirse demasiado, preocupada de arrugarlo de alguna manera. Él le sirvió un vaso de una jarra de cristal y luego tomó asiento frente a ella, su mirada firme, pero más suave de lo que esperaba. Imagino que esto debe ser un choque para ti, comenzó, rompiendo el silencio. También lo es para mí. Ella asintió, tratando de encontrar su voz. Sí, se podría decir. 25 años es mucho tiempo para no saber de alguien. Él miró hacia abajo, su expresión suavizándose, casi arrepentida. No sabía que tu madre estaba embarazada cuando nos separamos. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. ¿Diferentes? Quería mantener su tono neutral, pero el dolor se le escapó de todos modos. Porque, honestamente, se siente como si simplemente hubiera aparecido de la nada. Daniel asintió, su mirada intensa. Lo entiendo, y no espero que me perdones o que aceptes esto de la noche a la mañana, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte, si estás dispuesta. Amelia miró hacia abajo al agua en sus manos, sintiendo el peso de sus palabras. Había pasado años sola, tratando de aceptar el hecho de que no tenía a nadie, y ahora, de repente, este hombre, su padre, quería conocerla. Una parte de ella sintió que esto era exactamente lo que había estado esperando, pero la otra parte, la que había aprendido a no confiar, le decía que tuviera cuidado. Mira, no sé realmente qué estoy haciendo aquí, admitió. Solo intento entender qué significa todo esto. Daniel se inclinó hacia adelante, su voz suavizándose. Significa que tienes una familia, Amelia. Una que quiere que estés aquí. Y sé que eso puede no ser suficiente ahora mismo, pero espero que pueda ser un comienzo. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa, y por primera vez, sintió que sus defensas cedían un poco. Asintió, obligándose a sostener su mirada. Una semana, dijo en voz baja. Te daré una semana. Un destello de alivio cruzó su rostro mientras asentía. Gracias, Amelia. Es más de lo que podría haber esperado. Amelia despertó al sonido del tráfico y el suave murmullo de voces que subían desde las calles de Manhattan. Parpadeó, momentáneamente desorientada. Había crecido despertando al canto de los pájaros y el crujir de los viejos pisos de madera en hogares de acogida. Ahora estaba en una habitación de hotel lujosa, en medio de la ciudad de Nueva York, preparándose para conocer a personas que esperaban que actuara como si perteneciera allí. Se sentó, mirando la ciudad a través de la ventana que iba del suelo al techo. Todo se sentía irreal, como si hubiera sido recogida y arrojada a un mundo completamente diferente. Y esa noche, apenas se atrevía a pensarlo, iría a una gala benéfica con Daniel Hayes, su padre perdido hacía mucho tiempo, quien aparentemente esperaba que conociera a la élite de Nueva York como si fuera una de ellos. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Una semana, se recordó a sí misma. Podría aguantar una semana. Esa noche, cuando llegó a la gala, sus nervios estaban a punto de romperse. El lugar era un salón de baile enorme, lleno de candelabros brillantes y suelos de mármol pulido. Los invitados en vestidos de gala y trajes de etiqueta se movían por el espacio como si hubieran nacido para estar allí, riendo con facilidad. El tipo de personas que parecían no haber experimentado nunca un momento de duda en sus vidas. Amelia alisó la tela de su vestido, un elegante vestido azul marino que había llegado a su hotel esa mañana, cortesía de Daniel. Nunca había tenido algo tan caro, y mucho menos usado algo que la hiciera parecer, como si encajara. Justo cuando dio un paso hacia adentro, escuchó una voz familiar detrás de ella. «¿Te ves bien, Hayes?» Se giró para encontrarse con Ethan Carrington, luciendo completamente relajado en su smoking, con las manos en los bolsillos, y esa sonrisa burlona familiar en los labios. Parecía pertenecer allí, como si pudiera dominar toda la sala con una sola mirada. Y sin embargo, de alguna manera,
La hacía sentir como si ella fuera la única persona en la que estaba interesado en ese momento. «Tú tampoco te ves tan mal», respondió, tratando de sonar casual a pesar de que su pulso acababa de duplicarse. Él la miró de arriba abajo, su sonrisa burlona suavizándose en una genuina. «¿Lista para encantar a lo mejor de Nueva York?». Ella puso los ojos en blanco. «Solo espero no tropezar y hacer el ridículo frente a lo mejor de Nueva York». Ethan se rió entre dientes, dando un paso más cerca, su voz bajando a un susurro conspirativo. «Aquí tienes un consejo. Si sientes ganas de escapar, solo ve hacia el balcón. Nadie te seguirá allí. Es el lugar perfecto para esconderse». Ella reprimió una risa. «Lo tendré en cuenta». Antes de que pudiera decir algo más, Daniel apareció, su mirada posándose en ella con un toque de orgullo. «Amelia, te ves maravillosa», dijo, asintiendo con aprobación. Luego se volvió hacia Ethan, su expresión enfriándose ligeramente. «Ethan, bueno, verte aquí. Tu padre debe estar en algún lugar». La sonrisa de Ethan no vaciló. «Sí, estoy seguro de que lo está. Y estoy seguro de que está trabajando la sala como siempre». La tensión entre ellos era sutil, pero inconfundible. Amelia se sintió atrapada en el medio, como si fueran dos fuerzas opuestas, cada una tirando de ella en una dirección diferente. Echó un vistazo a Daniel, captando un destello de desaprobación en sus ojos, y su estómago se retorció. ¿Era esto lo que sería su vida? Dividida entre la lealtad a su recién descubierta familia y su conexión con alguien que claramente no era del agrado de su padre. «Con permiso», dijo Ethan, guiñándole un ojo a Amelia. «Tengo que saludar a algunas personas». «Intenta no irte sin mí, Hayes». Ella lo observó deslizarse entre la multitud, desapareciendo entre los otros invitados. Daniel se volvió hacia ella, su expresión suavizándose mientras le hacía un gesto para que lo siguiera hacia un pequeño grupo de personas cerca del escenario. Ella dejó que la guiara, presentándola a un puñado de personas cuyos nombres y rostros apenas registró. Asintió educadamente, mantuvo una charla superficial e intentó parecer que sabía lo que estaba haciendo, pero su mente seguía volviendo a Ethan y la facilidad con la que parecía hacerla sentir que no estaba sola. Más tarde, mientras tomaba un descanso junto a una de las ventanas, Ethan apareció a su lado otra vez, sosteniendo 2 copas de champán. ¿Sedienta? Ella aceptó la copa, dándole una sonrisa agradecida. «Si no supiera mejor, diría que me estás rescatando». Él levantó su copa, un brillo juguetón en sus ojos. «Tal vez lo estoy. Después de todo, ¿qué es una gala sin un poco de emoción?». Chocaron sus copas, y Amelia dio un sorbo, sintiendo las burbujas cosquillear en su garganta. Miró alrededor de la sala llena de extraños pulidos, todos perfectamente compuestos y aparentemente ajenos a cualquier cosa fuera de su propio círculo. «No sé cómo haces esto», murmuró, más para sí misma que para él. «¿Hacer qué?». «Encajar, como si pertenecieras aquí». La sonrisa de Ethan se desvaneció y su mirada se volvió pensativa. «¿Sabes? Encajar no significa mucho cuando has pasado toda tu vida haciendo lo que los demás esperan de ti». Ella lo miró sorprendida por la honestidad en su voz. Él miró la sala, su mirada distante, y vio un destello de algo crudo, algo que insinuaba un lado de él que no había visto antes. «Todos aquí piensan que saben quién soy», continuó, su voz apenas por encima de un susurro. «Solo Ethan Carrington, el heredero del Imperio Carrington. Pero eso no es lo que quiero ser». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, y Amelia sintió una extraña conexión, como si ambos fueran forasteros en este mundo, ambos tratando de encontrar un lugar que realmente fuera suyo. «¿Qué quieres ser?», preguntó suavemente. Él la miró, una sonrisa tenue en sus labios. «Tal vez alguien que pueda tomar sus propias decisiones. Alguien que no solo sigue un guión». Se quedaron allí en silencio, el murmullo de la multitud desvaneciéndose en el fondo. Apenas lo conocía, pero ya sentía que era la única persona que entendía el extraño y desorientador viaje en el que se encontraba. «Bueno, entonces», dijo ella levantando su copa en un falso brindis, «por tomar nuestras propias decisiones». Él chocó su copa contra la de ella, un destello de calidez en su mirada. «Brindaré por eso». Cuando Amelia llegó a Hayes Industries a la mañana siguiente, ya había tomado 2 tazas de café y se había dado al menos 6 discursos motivacionales internos. No estaba segura de qué esperar cuando Daniel la invitó a visitar su oficina, pero sus nervios estaban a flor de piel. El imponente edificio, reluciente y completamente hecho de cristal, se alzaba frente a ella como un monumento al éxito. Mientras entraba, se sintió como un personaje en uno de esos dramas sobre imperios empresariales de alto nivel. Solo que ella no estaba allí para negociar un trato, estaba allí para averiguar quién era realmente este hombre,
¿Y por qué de repente quería que formara parte de su vida? ¿Señorita Hayes? La voz de la recepcionista la sacó de sus pensamientos. Amelia levantó la vista, dándose cuenta de que la joven detrás del mostrador le sonreía con una especie de reverencia que la hacía sentirse como una celebridad. Sí, soy yo, respondió, tratando de mantener la voz firme. Si me acompaña, el señor Hayes la está esperando, dijo la recepcionista con un tono formal, como si Amelia fuera una de las VIP corporativas que probablemente pasaban por esos pasillos todos los días. Amelia la siguió, sintiéndose cada vez más como una impostora con cada paso. La recepcionista la condujo hasta un conjunto de puertas dobles al final de un pasillo impecable, el eco de sus tacones resonando en el silencio. Apenas tuvo tiempo de recomponerse antes de que las puertas se abrieran, y allí estaba Daniel, de pie junto a un gran escritorio de caoba en una oficina espaciosa con ventanas del suelo al techo, que ofrecían una vista impresionante de Manhattan. La vista era deslumbrante, un panorama de la ciudad que parecía casi irreal bajo la brillante luz de la mañana. Amelia la saludó con una pequeña, casi tímida sonrisa. Gracias por venir. Ella le devolvió un leve asentimiento, esperando parecer tranquila en lugar de sentir que estaba a punto de tropezar con sus propios pies. Claro. Él le hizo un gesto para que se sentara, y ella lo hizo, aferrando su bolso en su regazo, tratando de parecer como si hiciera esto todos los días. Daniel se acomodó en la silla frente a ella, su mirada fija pero más suave de lo que esperaba. Quería mostrarte el otro lado de mi vida, comenzó, señalando la habitación a su alrededor. Este es el lugar donde he pasado los últimos 20 años, construyendo, negociando, dirigiendo esta compañía. Lo ha sido todo para mí. Ella miró alrededor, tomando nota del lujoso espacio de la oficina, los muebles elegantes, las paredes llenas de premios y placas que contaban la historia de un hombre que había logrado más de lo que la mayoría de las personas podrían imaginar. Era impresionante, no podía negarlo, pero mientras lo estudiaba, no podía evitar preguntarse si valía la pena el sacrificio. Es hermoso, dijo con cautela, eligiendo sus palabras mientras echaba un vistazo a las paredes. ¿Realmente has construido algo increíble aquí? Daniel asintió, su mirada perdiéndose por un momento. Sí, pero tiene un precio. Construir este imperio requirió sacrificios que no siempre entendí que estaba haciendo. Personas a las que tuve que mantener a distancia. Momentos que me perdí. Su voz se suavizó, un destello de arrepentimiento en sus ojos. Tu madre fue uno de ellos. Amelia sintió un nudo en el pecho, una mezcla de simpatía y resentimiento. Parte de ella quería sentir lástima por él, reconocer el peso de lo que había perdido, pero la otra parte, la que había crecido sin una familia, sintiendo el dolor del abandono cada día, encontraba más difícil perdonar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, su voz firme pero tranquila. ¿Por qué traerme a este mundo ahora, después de todos estos años? Él miró hacia abajo, su expresión volviéndose momentáneamente vulnerable. Porque me di cuenta de que todo lo que he construido no significa nada si no tengo a nadie con quien compartirlo. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, Amelia, pero quiero intentarlo. Quiero que sientas que este es tu hogar también. Ella apartó la mirada, sin saber qué decir. La idea de hogar era algo que había pasado años tratando de abandonar. Había aprendido a confiar en sí misma, a construir su propio fundamento sin el apoyo de nadie más. Y ahora, de repente, este hombre, su padre, quería que sintiera que pertenecía a su vida, a un lugar que se sentía tan ajeno como otro planeta. No sé si estoy lista para todo esto, admitió, su voz apenas un susurro. Es demasiado. Daniel asintió, su mirada suavizándose. Lo entiendo. Esto no es algo que tenga que suceder de la noche a la mañana. Solo quiero que tengas la oportunidad de ver lo que es posible, de saber que tienes una opción. No vine a buscarte para controlarte. Vine a buscarte porque quería encontrarte. La sinceridad en su voz era innegable, y Amelia sintió que sus defensas se debilitaban un poco. Miró hacia abajo, procesando sus palabras, sintiendo una mezcla de emociones imposibles de nombrar. Te lo agradezco, dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. Pero todavía necesito tiempo para entender todo esto. He pasado toda mi vida cuidándome a mí misma. No puedo simplemente cambiar eso de un día para otro. Él asintió, una tenue sonrisa asomando. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Y si alguna vez quieres ver más del negocio, a tu propio ritmo, estaré aquí. Amelia asintió, sintiendo el peso de la conversación asentarse sobre ella. No sabía qué traería este viaje, o si podría encontrar un lugar en este mundo que él le ofrecía.
pero por primera vez sintió una chispa de esperanza, un pequeño destello de que tal vez, solo tal vez, podría construir algo aquí que fuera realmente suyo. La noche siguiente, Amelia se encontró en otro evento, este más pequeño que la gala, pero aún más exclusivo. Daniel lo había mencionado de pasada, llamándolo una cena con socios cercanos, y ella no sabía qué esperar. Hasta ahora, su semana en su mundo se sentía como una interminable sucesión de extraños con ropa cara, todos con la misma sonrisa educada y ensayada. Y, por supuesto, no necesitaba una bola de cristal para saber que Ethan Carrington también estaría allí. La cena se celebraba en uno de los restaurantes más lujosos de Manhattan, escondido en un vecindario elegante al que nunca habría soñado con ir antes. Dentro, todo estaba tenuemente iluminado, con madera oscura y música suave, y una vista de la ciudad que parecía sacada de una revista. Amelia intentó absorberlo todo sin parecer deslumbrada, pero era difícil fingir que no estaba impresionada. ¿Disfrutando la vista?, preguntó una voz familiar. No necesitó girarse para saber que era Ethan. Lo supo solo por la forma en que su pulso se aceleró y sus nervios se calmaron al mismo tiempo. Sí, en realidad, respondió, esbozando una pequeña sonrisa. Nueva York se ve mejor cuando estás por encima de todo el caos. Entonces déjame ayudarte a disfrutarla más. Le ofreció una copa de champán. Su expresión ligera, pero con ese brillo travieso en los ojos que ya reconocía. Gracias, dijo, tratando de mantener un tono neutral. Pero mientras daba un sorbo, se dio cuenta de que esto se sentía diferente, más fácil de alguna manera, como si finalmente se estuviera permitiendo relajarse. Durante la cena, Ethan tomó el asiento junto a ella, ofreciendo comentarios ocasionales sobre los invitados, haciéndola reír en voz baja mientras señalaba sus peculiaridades con un humor seco. Cada vez que se inclinaba hacia ella, captaba el leve aroma de su colonia, fresco y limpio, y se preguntaba cómo alguien podía lucir tan relajado mientras parecía tan diferente a todos los demás en la sala. No fue hasta después del plato principal que la conversación tomó un giro que la sacó de su cómoda burbuja. Daniel se puso de pie, levantando su copa mientras se dirigía a la mesa. Amigos, como saben, Hayes Industries siempre ha sido un negocio familiar. Ha sido el trabajo de mi vida, y me ha dado todo lo que podría haber pedido. Y esta noche, estoy orgulloso de tener aquí a mi hija, dando sus primeros pasos en este mundo. La sala estalló en un aplauso educado, y Amelia forzó una sonrisa, asintiendo a los invitados mientras sentía que sus mejillas se calentaban. Echó un vistazo a Ethan, esperando encontrar algo de consuelo, pero su rostro era inescrutable. Después de que Daniel se sentó, una mujer mayor con ojos astutos y una sonrisa afilada se inclinó hacia Amelia. Debe ser un gran cambio para usted, querida. Estoy segura de que entrar en el legado de los Hayes es abrumador. Amelia logró asentir educadamente. Definitivamente, es una experiencia nueva. Oh, no se preocupe, dijo la mujer con una risa ligera. Se acostumbrará. Está en su sangre, después de todo. El estómago de Amelia se retorció. ¿En su sangre? Ni siquiera sabía si este mundo estaba en su alma, mucho menos en su sangre. Bajó la mirada, buscando una respuesta que no sonara ingrata. Pero la voz de Ethan rompió la tensión primero. Amelia todavía está encontrando su camino, dijo con suavidad, su mirada cruzándose con la de ella y esbozando una leve sonrisa. Pero es lista. Está descubriendo dónde pertenece. La sonrisa de la mujer flaqueó, claramente tomada por sorpresa. Bueno, sí, por supuesto. Amelia sintió una oleada de alivio y gratitud hacia Ethan, y le dio un pequeño asentimiento agradecido. Él le devolvió el gesto con una ligera sonrisa tranquilizadora, su expresión suavizándose cuando sus ojos se encontraron. Más tarde, después de que la cena terminó y la mayoría de los invitados se habían ido, Ethan la encontró junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Sobreviviste», dijo, su tono juguetón. Ella se rió, sacudiendo la cabeza. «Por poco. Creo que casi me derrumbo bajo la presión allá atrás». Él arqueó una ceja, estudiándola por un momento. «No tienes que fingir, ¿sabes? Se te permite sentir que no encajas. He pasado toda mi vida rodeado de estas personas, y todavía me siento como un extraño la mitad del tiempo». «¿En serio?», preguntó sorprendida. «Pareces tan cómodo, como si pertenecieras aquí». Él se encogió de hombros, su mirada desviándose hacia la ciudad de abajo. «Hago el papel. Pero, si soy honesto, no sé si quiero nada de esto». Amelia lo miró, tratando de entender a la persona detrás de la fachada confiada. «Entonces, ¿por qué te quedas?». Él dudó,
como si estuviera sopesando sus palabras cuidadosamente. Porque es lo que se espera. Porque es más fácil seguir el juego que luchar contra ello. Ella asintió, entendiendo más de lo que él imaginaba. Sí, lo entiendo. He pasado la mayor parte de mi vida tratando de encajar en lugares donde no pertenecía. He sido tan buena en ello que ni siquiera sé lo que quiero. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, mirando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Por un momento, Amelia sintió que eran las únicas dos personas en el mundo, conectadas por una sensación compartida de no pertenecer. La voz de Ethan rompió el silencio, su tono más suave que antes. ¿Alguna vez piensas en simplemente irte? Comenzar de nuevo en un lugar lejos de todo esto. Ella se rió, con un toque de amargura en su voz. Constantemente. Pero es difícil empezar de nuevo cuando no sabes a dónde vas. Él la miró, un destello de comprensión en sus ojos. Tal vez por eso se suponía que debíamos conocernos. Dos personas tratando de averiguar dónde pertenecen. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Una chispa de reconocimiento, de entendimiento que iba más allá de las palabras. Sintió que sus defensas se suavizaban, su guardia bajando mientras se permitía simplemente ser, sin expectativas, sin pretensiones. Solo Amelia y Ethan, dos personas tratando de darle sentido a un mundo al que no pertenecían del todo. Gracias, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Por esta noche. Él sonrió, su mirada cálida. Cuando quieras. Durante los días siguientes, Amelia se sumergió en aprender todo lo posible en Hayes Industries. Asistió a reuniones, acompañó a Daniel y trató de entender cómo era ser parte de su mundo. Se había sentido como una extraña durante tanto tiempo que, aunque no estaba segura de si pertenecía aquí, una parte de ella comenzaba a abrirse a la idea. Estaba empezando a ver a Daniel no solo como un desconocido con el título de padre, sino como un hombre que realmente quería conocerla, incluso si sus métodos aún eran un poco complicados. Y luego estaba Ethan. Él tenía una forma de aparecer justo cuando más lo necesitaba, deslizándose en su día con una sonrisa burlona y un comentario ingenioso, como si la desafiara a dejar de lado sus dudas y simplemente disfrutar de su compañía. Se dijo a sí misma que debía mantener la guardia en alto, pero con él era difícil. Era como si entendiera exactamente por lo que estaba pasando, sin necesidad de que ella lo explicara. Pero todo cambió la mañana en que su padre la llamó a su oficina, con una expresión imposible de leer, mientras le hacía un gesto para que se sentara. Podía decir que algo era diferente. Su postura, normalmente calmada y controlada, estaba tensa, como si se preparara para una discusión. Amelia, comenzó, con un tono cuidadosamente medido. Necesito hablar contigo sobre Ethan Carrington. Su estómago se retorció al escuchar el nombre de Ethan, un leve sentimiento de inquietud instalándose en su interior. ¿Qué pasa con él? Daniel se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. La familia Carrington ha sido nuestra competencia durante años. Philip Carrington, el padre de Ethan, siempre ha tenido el ojo puesto en Hayes Industries, buscando cualquier debilidad que pueda explotar. Es despiadado. Y Ethan se detuvo, su rostro endureciéndose. Me preocupa que no sea tan genuino como parece. Sintió que su pulso se aceleraba, la ira burbujeando ante la insinuación. Ethan ha sido nada más que amable conmigo. Me ha ayudado a adaptarme a todo esto. ¿Por qué pensarías que está tratando de manipularme? Porque conozco a Philip Carrington, respondió Daniel, su tono cortante, y sé hasta dónde llegaría para obtener una ventaja. Ethan puede parecer encantador, pero sigue siendo el hijo de su padre. ¿Y tú? Su expresión se suavizó, casi suplicante. Eres mi hija. No permitiré que nadie te use, Amelia, ni siquiera él. Amelia lo miró, una mezcla de emociones agitándose en su interior. Quería creerle, confiar en que solo estaba tratando de protegerla, pero tampoco podía ignorar lo real que se sentían las cosas con Ethan. Cómo parecía entenderla de una manera que nadie más lo hacía. ¿Era todo una mentira? ¿Estás diciendo que solo pasa tiempo conmigo porque su padre se lo dijo?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mandíbula de Daniel se tensó. No puedo decirlo con certeza, pero no me sorprendería que Philip usara a su propio hijo si eso significara obtener una ventaja sobre mí. Necesito que tengas cuidado, Amelia. No dejes que te atrapen con una cara bonita y palabras suaves. La gente en este mundo no siempre muestra sus verdaderas intenciones. Ella apartó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Aprecio tu preocupación, Daniel, pero creo que soy capaz de tomar mis propias decisiones. Solo ten cuidado, dijo en voz baja. No quiero verte herida.
Ella asintió, incapaz de sostener su mirada mientras se levantaba y salía de la oficina. Sus pensamientos un torbellino caótico de dudas y enojo. La advertencia se quedó en su mente, provocando una tormenta de preguntas para las que no estaba segura de querer respuestas. Parte de ella sabía que su padre tenía razón al ser cauteloso, pero la otra parte, la que había sentido algo real con Ethan, no podía creer que todo fuera una mentira. Esa misma tarde, Amelia se encontró afuera del edificio de oficinas de la familia Carrington en Manhattan, la duda carcomiéndola tan intensamente que ya no podía ignorarla. Necesitaba respuestas, y no las obtendría quedándose en silencio. Cuando llegó a la recepción, respiró hondo. «Estoy aquí para ver a Ethan Carrington». La recepcionista levantó la vista, sin ocultar su sorpresa. «Está en su oficina, piso 15». Amelia subió en el ascensor en completo silencio. Cada piso que pasaba solo aumentaba su sentido de urgencia. Para cuando llegó a la oficina de Ethan, sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Llamó a la puerta, y cuando él la abrió, su rostro se iluminó con sorpresa. «Amelia, no esperaba verte aquí». Forzó una sonrisa, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. «Quería hablar contigo. Hay algo que necesito preguntarte». La sonrisa de Ethan se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación. «¿Qué pasa?». Ella respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Mi padre me dijo que cree que solo pasas tiempo conmigo por tu familia, que tu padre quiere una ventaja sobre él. ¿Es eso cierto?». El rostro de Ethan se congeló, perdiendo ligeramente el color mientras procesaba sus palabras. Por un momento no dijo nada, su mirada apartándose de la de ella, y en ese silencio, Amelia sintió la respuesta asentarse sobre ella, fría y pesada. «Amelia», suspiró, pasando una mano por su cabello. «No es tan simple». Su pecho se tensó, una amarga sensación de traición levantándose dentro de él. «Entonces es cierto, solo ¿me estabas usando?». Él dio un paso más cerca, alcanzándola, pero ella se apartó, su voz temblando. «Ethan, confié en ti. Pensé que entendías lo que era estar atrapado entre dos mundos, querer algo real. ¿Y ahora me dices que todo este tiempo solo estabas siguiendo órdenes?». «No es así», insistió, su voz suplicante. «Sí, mi padre quería que te vigilara al principio, pero eso fue antes de conocerte, antes de darme cuenta». Hizo una pausa, su mirada desesperada. «Antes de darme cuenta de cuánto significas para mí». Ella negó con la cabeza, sintiendo cómo los muros que había construido alrededor de su corazón volvían a erguirse. «No sé si puedo creer eso, Ethan. ¿Cómo sé que no estás diciendo solo lo que quiero oír? Porque no estaría aquí, de pie frente a ti, si esto no fuera real», respondió con intensidad. «Me importas, Amelia. Sé que debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía miedo. Miedo de perder lo único bueno en mi vida, que no se trataba de poder, dinero o política familiar». Sus palabras resonaron en su mente, llenándola de una confusión que sentía como si la desgarrara. Quería creerle, quería confiar en que lo que compartían era real, pero las dudas, las advertencias de su padre, sus propios miedos, eran demasiado fuertes para ignorarlas. «No, no puedo hacer esto», susurró, retrocediendo. «Necesito tiempo, necesito pensar». «Amelia, por favor», dijo, su voz apenas un susurro. «No dejes que esto arruine lo que tenemos. Te demostraré que es real. Solo, no te alejes». Ella vaciló, su corazón latiendo con fuerza mientras lo miraba, buscando cualquier rastro de engaño. Pero todo lo que vio fue a un hombre que parecía tan perdido y vulnerable como ella. Aún así, no pudo sacudirse el miedo de que todo fuera un juego. Sin decir una palabra más, se giró y salió, sus pasos resonando en el pasillo mientras se alejaba de él, dejándolo solo en su oficina. Para cuando llegó a la calle, su visión estaba borrosa con lágrimas que se negó a dejar caer. Se había permitido creer en algo que sabía que no debía confiar. Había bajado la guardia en un mundo que no conocía la lealtad, y ahora estaba pagando el precio. Mientras caminaba por la ciudad, el peso de la advertencia de su padre la presionaba, la realización asentándose como una verdad amarga y pesada. En un mundo como este, la confianza no era solo un riesgo, era un lujo que no podía permitirse. Amelia pasó los días siguientes intentando sacudirse la conversación con Ethan, pero sus palabras resonaban en su mente sin importar cuánto intentara olvidarlas. Se volcó en el trabajo, asistiendo a reuniones, siguiendo a Daniel, haciendo cualquier cosa que pudiera mantenerla ocupada. Pero incluso en medio del ajetreo de las oficinas de Hayes Industries, no podía deshacerse de la sensación de que había dejado atrás algo real. Pero, ¿qué otra opción tenía?
Su padre la había advertido, y en su mundo, confiar en alguien era un lujo. Era como si hubiera límites invisibles que no podía cruzar, reglas que no podía romper. Si se quedaba aquí, si realmente quería formar parte de esta vida, no podía permitirse el lujo de dejar entrar a nadie, ni siquiera a alguien que le hacía sentir tanto como Ethan. Una noche, sintiéndose más perdida que nunca, decidió dar un paseo por Central Park. Vagó por los senderos sinuosos, las luces de la ciudad proyectando un brillo a través de los árboles. En la quietud de la noche, finalmente dejó que el dolor que había estado reprimiendo surgiera, la sensación de traición, la tristeza, la ira. Quería pertenecer a algún lugar, encontrar algo que fuera verdadero, y había pensado, tal vez, que lo había encontrado en Ethan. Mientras se sentaba en un banco, intentando ordenar sus pensamientos, sintió vibrar su teléfono. Miró hacia abajo y vio un mensaje de Ethan. Ethan, sé que no quieres hablar, pero necesito que sepas que todo lo que dije es verdad. Por favor, déjame demostrártelo. Amelia miró el mensaje, su corazón dolido. Quería creerle. Quería creer que alguien en este mundo de secretos y motivos ocultos realmente la veía por lo que era. Pero esa pequeña voz de duda susurraba en su mente, recordándole la advertencia de su padre. Be mad James. 2 días después, se sorprendió al encontrar a Ethan esperándola en el vestíbulo de Hayes Industries. Sus ojos reflejaban una determinación que no había visto antes, como si estuviera listo para luchar por algo, incluso si eso significaba enfrentarse a la desaprobación de su padre. Amelia, dijo, su voz tranquila pero firme. ¿Podemos hablar? Ella dudó, mirando a su alrededor, al suelo pulido, las paredes de cristal impecables, todos los detalles que parecían recordarle las reglas de este mundo. Ethan, no creo que este sea el lugar adecuado. Él asintió, entendiendo. Entonces ven conmigo. Solo unos minutos. Hay algo que necesito decir, y prefiero hacerlo donde tu padre no esté mirando. Contra su mejor juicio, asintió y lo siguió fuera del edificio, hacia el aire fresco de la noche. Caminaron en silencio durante unas pocas cuadras, hasta que llegaron a un parque tranquilo, alejado del bullicio de las calles. Ethan se detuvo, girándose hacia ella, su expresión seria. Sé que metí la pata, comenzó, su mirada firme. Y entiendo por qué te sientes traicionada, pero no puedo dejar que te alejes sin decirte la verdad. Amelia cruzó los brazos, preparándose contra el calor de su voz. ¿Y cuál es la verdad, Ethan? Él respiró hondo, su rostro lleno de arrepentimiento. Sí, mi padre quería que te vigilara, y sí, al principio lo hice. Pero cuanto más te conocía, más me daba cuenta de que no podía ser la persona que él quería que fuera. No quería ser su peón, solo quería estar contigo, sin juegos, sin expectativas. Ella miró hacia abajo, las palabras cortando más profundo de lo que esperaba. Parte de ella quería perdonarlo, creer que estaba diciendo la verdad. Pero confiar no era algo que pudiera simplemente dar, no en un mundo que le había enseñado a protegerse. No sé si puedo creerte, dijo en voz baja, su voz temblando. ¿Cómo sé que no estás diciendo solo lo que quiero oír? Ethan dio un paso más cerca, su expresión llena de vulnerabilidad, una que nunca había visto antes. Porque estoy dispuesto a renunciar a todo, a mi padre, a la vida que él ha construido para mí. Si estar contigo significa dejar atrás todo lo que conozco, lo haré. Solo dame la oportunidad de demostrarlo. Ella levantó la vista, su corazón acelerado mientras se encontraba con su mirada. La sinceridad en sus ojos era innegable, y por un momento, todas sus dudas se desvanecieron. Pero entonces la advertencia de su padre volvió a su mente, recordándole los riesgos. ¿Y tu familia?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y todo lo que podrías perder? Ethan tomó sus manos, su agarre firme y cálido. Nada de eso importa si no puedo estar contigo. He pasado toda mi vida haciendo lo que los demás esperaban de mí, siguiendo un camino que nunca fue realmente mío. Pero contigo es diferente. Me haces sentir que puedo ser más que solo otro Carrington. Amelia sintió como sus defensas se derrumbaban, su corazón acelerándose mientras buscaba en su rostro. Quería creerle, dejar ir las dudas que la habían estado reteniendo, pero parte de ella seguía teniendo miedo, seguía conteniéndose. Finalmente, respiró hondo, su voz apenas por encima de un susurro. De acuerdo, te daré una oportunidad, pero esto tiene que ser bajo mis términos. El rostro de Ethan se iluminó con alivio, asintiendo mientras apretaba sus manos con fuerza. No lo haría de otra manera. Por primera vez en días, Amelia sintió un destello de esperanza. No sabía qué depararía el futuro, ni si podría confiar completamente, pero estaba dispuesta a intentarlo, a dar un paso adelante.
incluso si significaba arriesgar su corazón. Esa noche, caminaron juntos por la ciudad, hablando de sus sueños, sus miedos y el futuro que querían construir. Se sentía como el comienzo de algo nuevo, algo que no dependía de sus familias ni de sus pasados. Por una vez, sentía que estaba trazando su propio camino, con alguien que la entendía de una manera que nadie más lo hacía. Pero mientras llegaban al hotel, una sensación de realidad se asentó sobre él. Sabía que enfrentarían desafíos, momentos en los que su lealtad a su padre y su conexión con Ethan chocarían. No sabía si era lo suficientemente fuerte para navegar por esa división, pero por ahora, estaba dispuesta a intentarlo. Mientras estaban en los escalones del hotel, Ethan la miró, su expresión suave. Amelia, pase lo que pase, estoy contigo. Te elijo a ti, siempre. Ella sintió que su corazón se hinchaba, sus miedos desvaneciéndose un poco. No sabía si las cosas funcionarían, si realmente podía confiar en él, pero por primera vez, sentía que estaba tomando una decisión que era solo suya. Una decisión que no estaba definida por su pasado, ni por las expectativas de su padre. Gracias, Ethan, susurró, inclinándose para presionar un suave beso en su mejilla, por estar aquí, por ser tú. Compartieron una pequeña sonrisa, y sintió un calor asentarse en su pecho, una sensación que no sabía que había estado extrañando. Seguía siendo Amelia Hayes, una chica con un pasado complicado y un futuro incierto, pero con Ethan a su lado, se sentía un poco más completa. Mientras lo veía desaparecer por la calle, una pequeña sonrisa permaneció en sus labios. No sabía lo que deparaba el futuro, pero por primera vez, estaba lista para enfrentarlo, paso a paso. Amelia despertó esa mañana con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. Era frágil, como algo que podía desvanecerse si se permitía pensar demasiado en él. Pero por ahora, quería aferrarse a esa sensación. Su semana en Nueva York había sido todo menos lo que esperaba. En lugar de encontrar una familia, había tropezado con un mundo lleno de contradicciones, secretos y conexiones inesperadas. Ese día, Daniel la había invitado a su casa de campo, un lugar que había descrito con una especie de ternura que no esperaba de él. Cuando el coche se detuvo frente a la extensa propiedad, se sintió como si estuviera entrando en otro mundo. La mansión, rodeada por acres de jardines cuidadosamente diseñados y viejos robles, parecía sacada de un cuadro. Al bajar del coche, Daniel la esperaba con las manos en los bolsillos y una pequeña sonrisa en el rostro. Parecía diferente aquí, lejos de los mármoles pulidos y las paredes de cristal de su oficina. Casi podía imaginarlo como un hombre común, alguien que podría haber disfrutado de tardes tranquilas y paseos en silencio antes de que el peso de Hayes Industries cayera sobre sus hombros. Amelia la saludó, su voz más suave de lo usual. Me alegra que hayas venido. Ella asintió con una sonrisa tímida, sintiendo el peso de todo lo que aún no se habían dicho. Es hermoso aquí. Él miró alrededor, una ligera sonrisa asomando en sus labios. A tu madre le encantaba este lugar. Solía decir que era el único sitio donde realmente se sentía libre. La mención de su madre tocó algo profundo en Amelia, un recordatorio de la familia que nunca conoció. Deseaba poder imaginar a su madre aquí, caminando por esos jardines, quizás riendo de una manera que Amelia nunca había visto, pero la imagen estaba fuera de su alcance, como un fantasma que no podía alcanzar. ¿Cómo era ella?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Daniel miró hacia abajo, su rostro suavizándose. Era extraordinaria, amable, compasiva. Creía en las personas, incluso en mí, cuando yo no creía en mí mismo. Perderla. Su voz se quebró ligeramente. Me cambió. Me refugié en mi trabajo, convencido de que construir este imperio compensaría de alguna manera el vacío que dejó. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Amelia sintió una punzada en el pecho, una mezcla de simpatía y resentimiento. Había pasado años tratando de construir algo por su cuenta, preguntándose por qué nadie había estado allí para cuidar de ella. Y ahora, este hombre, este extraño que decía ser su padre, le confesaba que él también había perdido algo. Pasé muchos años deseando que alguien viniera por mí, dijo en voz baja, mirando al suelo. Pero eventualmente, dejé de esperar. Aprendí a estar bien sola. Daniel parecía abatido mientras asentía y colocaba una mano gentil en su hombro. No puedo cambiar el pasado, Amelia, pero quiero estar aquí ahora. Quiero ser el padre que debiste haber tenido. Ella levantó la vista, encontrándose con su mirada. Había una vulnerabilidad allí, una honestidad cruda que no había visto antes. Por primera vez, sintió que no estaba tratando de proteger su legado o compensar el tiempo perdido.
Era simplemente un hombre que quería conocer a su hija. Gracias, dijo en voz baja, por ser honesto. Pasaron la tarde caminando por los terrenos, hablando de todo y nada a la vez. Su infancia, su trabajo, incluso recuerdos de su madre que le parecían a la vez extraños y familiares. Para cuando el sol comenzó a ponerse, bañando la propiedad con una cálida luz dorada, Amelia sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No sabía si podría perdonarlo por los años que habían perdido, pero sabía que quería intentarlo, y eso era suficiente. Piso on B. Esa noche, se reunió con Ethan para cenar en un café pequeño y acogedor, escondido en uno de los vecindarios tranquilos de la ciudad. Habían encontrado el lugar juntos durante uno de sus paseos, y podía ver por qué le gustaba tanto. Era íntimo, con iluminación tenue, música jazz y el aroma a pan recién horneado llenando el aire. Ethan la saludó con una sonrisa cuando se sentó frente a él. ¿Cómo va el curso intensivo para ser una Hayes? Ella se rió, sacudiendo la cabeza. Intenso. No sé si alguna vez me acostumbraré a todo esto. Créeme, dijo él, tomando un sorbo de su café. Te entiendo. He pasado toda mi vida en este mundo, y todavía siento que no pertenezco la mitad del tiempo. Compartieron una risa, la comodidad entre ellos un recordatorio de que no tenía que enfrentar todo esto sola. Tenía una forma de hacerla sentir que podía ser ella misma, que no tenía que pretender ser alguien más. Y para alguien que había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose fuera de lugar, eso era un regalo que no podía poner en palabras. Hablaron de todo, sus sueños, sus miedos, las cosas que los mantenían despiertos por la noche, y mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que se estaba abriendo a él de una manera que no lo había hecho con nadie más. Era como si los muros que había construido a su alrededor se estuvieran desmoronando lentamente, dejando espacio para algo nuevo, algo real. Cuando salieron del café, caminaron por la ciudad, hablando de sus planes para el futuro. Ethan compartió su sueño de comenzar una fundación para apoyar a artistas locales y pequeños negocios, un proyecto que había estado soñando durante años, pero que nunca se había atrevido a perseguir. «Serías perfecto para eso», dijo Amelia, admiración en sus ojos. «Tienes esa forma de hacer que la gente se sienta vista, como si importara». Él la miró, una sonrisa suave en su rostro. «Así es como tú me haces sentir, Amelia». Su corazón dio un vuelco, un calor extendiéndose por ella que disipó cualquier duda restante. En un mundo donde tanto era incierto, lo único que sentía con certeza era él. Los días siguientes, Amelia comenzó a encontrar su ritmo en Nueva York. Pasaba las mañanas siguiendo a su padre, aprendiendo sobre Hayes Industries, y sus noches con Ethan, explorando la ciudad y compartiendo sueños. Todavía estaba encontrando su lugar, pero ya no sentía que tenía que hacerlo sola. Una noche, Daniel la sorprendió invitándola a una pequeña cena familiar. Solo los dos, una ocasión tranquila en comparación con los eventos benéficos que había asistido. Y por primera vez, sintió que eran solo dos personas, no un padre y una hija tratando de compensar el tiempo perdido. Hablaban, y Daniel compartió historias de sus primeros días construyendo la compañía, sus luchas, sus triunfos y las lecciones que había aprendido en el camino. Amelia lo escuchó, su corazón hinchándose con una mezcla de orgullo y admiración. Siempre lo había visto como un empresario poderoso, alguien distante e inalcanzable, pero esa noche se sintió real, humano, vulnerable. Cuando la noche llegó a su fin, Daniel colocó una mano gentil en su hombro. «Amelia, quiero que sepas, no tienes que ser nadie más que tú misma. Sea lo que sea que elijas, donde sea que vayas, siempre tendrás un lugar aquí». Ella asintió, una pequeña sonrisa agradecida en su rostro. Por primera vez, sintió que tenía una familia, un lugar al que pertenecía. No era perfecto, y todavía había partes de su pasado que necesitaba reconciliar, pero era un comienzo. Mientras se quedaba dormida esa noche, Amelia reflexionó sobre el viaje que había tomado, las decisiones que había tomado y el futuro que la esperaba. Había pasado su vida buscando algo que no podía nombrar, un lugar al que pertenecer, y ahora, finalmente sentía que lo había encontrado. Con una pequeña sonrisa, cerró los ojos, sintiendo el peso del pasado desvanecerse, reemplazado por la promesa de todo lo que estaba por venir. Amelia estaba de pie en la terraza del ático de Ethan, mirando hacia el horizonte de Nueva York, mientras la primera luz del amanecer teñía de dorado los edificios. La ciudad parecía viva, palpitando con energía, mientras las luces de la noche se apagaban una por una. Había pasado solo una semana desde que llegó, pero se sentía como una eternidad.
una vorágine de descubrimientos tanto emocionantes como dolorosos. Ethan apareció a su lado, deslizando su mano en la de ella. «Pareces estar a 1000 kilómetros de distancia», dijo suavemente. Ella sonrió, mirándolo de reojo. «Supongo que lo estoy, solo pensando en todo lo que ha pasado. Siento que finalmente estoy empezando a entender quién soy, pero al mismo tiempo, no tengo idea de lo que viene después». Él apretó su mano, su mirada cálida y tranquilizadora. «Lo que sea que venga, no tienes que averiguarlo sola. Estoy aquí». Las palabras la envolvieron, un simple recordatorio de que no tenía que enfrentar el futuro sola. Por primera vez, sintió una paz genuina, una sensación de que no necesitaba todas las respuestas ahora mismo. Se quedaron allí en un silencio cómodo, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Un recordatorio del viaje que había emprendido para llegar hasta aquí. Había llegado a Nueva York buscando respuestas, un lugar al que pertenecer, y había encontrado algo aún más profundo. Una familia, un futuro, y un amor que se sentía como un verdadero hogar. Semanas después, Amelia empezó a asumir más responsabilidades en Hayes Industries. Se unió a un pequeño equipo que trabajaba en un proyecto de desarrollo urbano sostenible, algo que realmente le apasionaba. Estaba aprendiendo a su propio ritmo, adentrándose poco a poco en el mundo empresarial, pero siempre con la seguridad de que Daniel respetaba sus límites. Su relación aún era nueva, frágil en algunos aspectos, pero sentía que crecía una conexión entre ellos que iba más allá de los títulos de padre e hija. Estaban aprendiendo a ser una familia, paso a paso. Ethan también había comenzado a dar forma a su sueño. Trabajaba en la fundación que había imaginado, una organización sin fines de lucro para apoyar a artistas locales y pequeños negocios. La invitaba a sesiones de lluvia de ideas, compartía sus planes y pedía su opinión. Y juntos empezaron a dar forma a una visión que se sentía auténtica, significativa y completamente suya. Una noche, mientras estaban sentados en su pequeño pero acogedor apartamento, Ethan la miró con una expresión pensativa. «¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que estaría haciendo esto, comenzando una fundación, construyendo una vida fuera de las expectativas de mi familia, no lo habría creído». Ella sonrió, extendiendo la mano para apretar la suya. «Y sin embargo, aquí estamos». Él rió entre dientes, sus ojos llenos de calidez mientras la miraba. «Tú cambiaste todo, Amelia. Me hiciste creer que podía elegir mi propio camino». Su corazón se llenó de orgullo y gratitud. En esta ciudad de luces y expectativas, se habían encontrado el uno al otro, dos personas buscando algo real, algo verdadero, y juntos, habían construido una vida que se sentía como completamente suya. Una tarde, Daniel la invitó nuevamente a su casa de campo para pasar un fin de semana tranquilo. Mientras caminaban por los jardines, le contó historias de sus primeros días como empresario, las luchas, los triunfos y las lecciones que había aprendido en el camino. Amelia lo escuchaba con atención, sintiendo una nueva comprensión, no solo de él, sino de los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida. Se detuvieron junto al estanque, donde el agua brillaba bajo el sol de la tarde. Daniel se giró hacia ella, con una mirada de orgullo en los ojos. «Amelia, quiero que sepas, me has dado algo que nunca pensé que tendría. La oportunidad de conocer a mi hija, ser parte de su vida. Significa más de lo que nunca podrás imaginar». Ella sintió un nudo formarse en su garganta, su pecho apretándose con emoción. «Gracias, Daniel, por darme esta oportunidad. Sé que no ha sido fácil, pero me alegra que nos hayamos encontrado». Se quedaron allí en silencio, un padre y una hija aprendiendo a compensar el tiempo perdido, construyendo un futuro basado no en expectativas, sino en elección y comprensión. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, Amelia reflexionó sobre el viaje que había hecho, las decisiones que había tomado y el futuro que la esperaba. Había pasado su vida buscando algo que no podía nombrar, un lugar al que pertenecer, y ahora, finalmente sentía que lo había encontrado. No solo en el nombre Hayes, ni en la riqueza y el poder que lo acompañaban, sino en las relaciones que había construido, las personas que le habían mostrado lo que significaba ser realmente vista. Mientras se quedaba dormida, una paz tranquila se asentó sobre ella. No tenía todas las respuestas, y el camino por delante seguía siendo incierto. Pero sabía una cosa con certeza: estaba exactamente donde debía estar, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, con amor, propósito y la fuerza de todo lo que había aprendido. Amelia estaba de pie en la azotea del apartamento de Ethan, mirando hacia el horizonte de Nueva York mientras el sol se ponía,
bañando los edificios en un cálido resplandor dorado. La ciudad se veía vibrante, pulsando con energía mientras las luces comenzaban a encenderse una por una. Habían pasado solo unos días desde su conversación con Ethan, pero sentía que toda su vida había cambiado. Todo había sido tan confuso al principio: encontrarse con su padre, enfrentarse a sus dudas sobre Ethan y tratar de entender quién era realmente en este nuevo mundo. Pero poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Había encontrado respuestas, un lugar al que pertenecer y algo aún más importante, un sentido de sí misma que nunca había sabido que estaba buscando. Ethan apareció a su lado, con las manos en los bolsillos, observándola en silencio por un momento antes de hablar. «Siempre me pregunto qué piensas cuando te quedas mirando así», dijo con una pequeña sonrisa. Ella se rió suavemente, mirando hacia él. Estaba pensando en cómo, hace unas semanas, todo esto parecía imposible. Estar aquí, contigo, con mi padre, sentir que finalmente tengo un lugar en el mundo. Él inclinó la cabeza, sus ojos llenos de ternura. «Lo tienes, Amelia. Siempre lo has tenido. Solo necesitabas un poco de tiempo para verlo». Ella sonrió, sintiendo una calidez extendiéndose en su pecho. Ethan tenía una forma de hacer que las cosas más complicadas parecieran simples, de recordarle que no tenía que enfrentar todo sola. «Gracias», susurró, sus ojos fijos en los suyos. «Por no rendirte conmigo». Ethan le tomó la mano, su agarre firme y reconfortante. «Nunca lo haría». Los días que siguieron estuvieron llenos de movimiento, pero en lugar de sentirse abrumada, Amelia comenzó a encontrar su ritmo. Pasaba sus mañanas aprendiendo más sobre Hayes Industries, trabajando junto a Daniel en un proyecto que realmente la emocionaba. Había sugerido usar algunos de los recursos de la compañía para apoyar iniciativas sostenibles en la ciudad, y para su sorpresa, Daniel no solo había apoyado la idea, sino que la había puesto a cargo del plan. Cada día que pasaba trabajando en el proyecto, Amelia se sentía más segura de su lugar en la compañía. Todavía no sabía si esto sería su vida para siempre, pero sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que importaba. Por las noches, se encontraba con Ethan. Hablaron de sus sueños, de los pequeños pasos que ambos estaban dando para construir una vida que fuera realmente suya. Ethan estaba trabajando en la fundación que había imaginado, y cada vez que compartía una nueva idea con ella, Amelia sentía su orgullo crecer. Era evidente que Ethan estaba encontrando su propio camino, alejándose de las expectativas de su familia para construir algo que realmente reflejara quién era. Una noche, mientras caminaban juntos por un tranquilo parque en la ciudad, Ethan se detuvo repentinamente, girándose hacia ella con una expresión seria. «¿Sabes?», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Nunca pensé que estaría aquí, construyendo algo que realmente me importara. Pero tú me diste el coraje para intentarlo». Amelia lo miró sorprendida, un nudo de emoción formándose en su garganta. «Ethan, es cierto», insistió, tomando sus manos. «Siempre he sentido que tenía que seguir el camino que me marcaban, pero tú me hiciste darme cuenta de que puedo ser más, de que puedo elegir». Ella apretó sus manos, sintiendo una mezcla de gratitud y orgullo. En él, había encontrado algo que nunca había tenido antes. Un compañero, alguien que la entendía y la apoyaba de una manera que nadie más podía. «Y tú me diste un lugar al que pertenecer», respondió, su voz llena de sinceridad. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, conectados por todo lo que habían compartido. Luego, siguieron caminando, sabiendo que el futuro seguía siendo incierto, pero que juntos podían enfrentarlo. Una tarde, mientras Amelia terminaba de revisar un informe en Hayes Industries, Daniel se acercó a su oficina con una taza de café en la mano. «¿Un descanso?», preguntó, entrando con una pequeña sonrisa. Ella dejó el informe a un lado, aceptando el café con gratitud. «Gracias. Creo que lo necesitaba». Se sentaron en silencio por un momento, el ruido distante de la oficina llenando el espacio. Luego, Daniel la miró, su expresión más suave de lo que ella había visto antes. «Estoy orgulloso de ti». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. «¿Por qué?». «Por todo esto», respondió, haciendo un gesto hacia la oficina a su alrededor. «Has enfrentado este mundo con una fuerza que nunca supe que tenías. Has tomado decisiones difíciles, pero siempre fiel a ti misma. Eso no es algo fácil de hacer, especialmente aquí». Ella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se las contuvo, asintiendo con una pequeña sonrisa. «Gracias, Daniel. Eso significa mucho para mí». Él asintió, una calidez en su mirada. «Y quiero que sepas, no importa lo que elijas hacer en el futuro, siempre tendrás un lugar aquí».
Amelia sintió que esas palabras se hundían profundamente en su corazón, dándole una tranquilidad que no había sentido en años. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había sucedido en esas pocas semanas. Había llegado a Nueva York buscando respuestas, un sentido de pertenencia, y había encontrado más de lo que jamás imaginó: una familia, una oportunidad para forjar su propio camino, y un amor que la hacía sentir más fuerte de lo que había sido nunca. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez no tenía miedo. Sabía que no tenía que enfrentarlo sola, y eso lo hacía todo diferente. Mientras cerraba los ojos, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. El pasado ya no la retenía. Lo había dejado ir, permitiendo que se transformara en una base para el futuro que estaba construyendo. Y con Ethan y Daniel a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con confianza, propósito y amor. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video: un joyero parisino que arriesgó todo por una mujer misteriosa con un secreto mortal. Ethan era solo un artesano común, hasta que Isabel entró en su tienda.